Hoy vamos a hablar con un profesional de la locución, una persona que la mayoría de su vida ha estado tras un micrófono, ya sea trabajando en radio. Nuestro invitado ha trabajado con RCN, ha trabajado con Radio K, con Radio Santa Fe, entre otros, o también haciendo presentación de eventos como cuando fue la voz oficial de la alcaldía de Soacha. Hoy vamos a hablar con Alejandro Rodríguez, o con Camello, como muchos lo conocen. Bienvenidos, soy Wilson Loaiza de @TV Digital. Bueno, Alejo, bienvenido a este espacio para conocer un poco de su vida y conocer de la profesión de la locución, ya que pues, usted es un profesional del asunto. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien, Wilson, muy amable por la invitación y pues aquí dispuesto a cualquier interrogante. Nombre completo y fecha de nacimiento, Alejo. Mi nombre completo o mi nombre de pila es Luis Alejandro Rodríguez, nacido en marzo del año 1961 ya. Hasta un pollo, ¿no? En la ciudad de Bogotá, ¿dónde nació? Nací en la capital de la República, sí señor. Profesión. La profesión mía es locutor y productor de radio y televisión durante muchos años. Sí. ¿Dónde hizo sus estudios? ¿Dónde se estudiaba esa carrera? Bueno, esa carrera tenía un instituto, una universidad, diría yo, especializada en el tema, que es el Colegio Superior de Telecomunicaciones. Allí se hacía un trabajo muy interesante para el conocimiento de muchos temas y profundizar esto de la locución y la buena producción de la radio, lo mismo que de la televisión. ¿Por qué se estudiaba esa carrera en ese tiempo? Pues que hoy en día como que no está de moda, pero en ese tiempo era chévere estudiar locución, ¿no? Porque la profesión la exigía, una preparatoria, no solamente en el campo de conocimiento, sino también en la parte artística. Entonces lo exigía así, el mismo gobierno exigía que los locutores, los productores tuviesen una muy buena preparación. ¿Y qué enseñaban? ¿Qué se enseñaba en ese? Se enseñaba lo que hoy nos enseña, que es, por ejemplo, la legislación radial. La legislación. Yo trabajé mucho más en el tema de radio, ¿no? El tema de radio era mucho más importante para mí. Entonces, la legislación radial, ¿cómo está legislado esto? ¿En qué consiste? Con tener el conocimiento completo de lo que era la radio. Y otra fase, que era la fase artística, la fase de la improvisación, de la buena dicción, de la buena vocalización, de la entonación, de la muy buena lectura, de la comprensión del tema que usted está tratando, porque se piensa que vamos a dirigirnos a una gran cantidad de público, gente con una capacidad intelectual alta, media o quizás con una capacidad intelectual baja, pero tenemos que llegar muy bien a todos los sectores de la población, a aquella gente que estaba detrás del receptor. En ese tiempo, pues es el tiempo de los muy buenos locutores. ¿Cuáles locutores admirabas en ese tiempo? Muchísimos y en muchísimas diferentes facetas, voces de noticias espectaculares, Juan Harvey Caicedo, Gustavo Niño Mendoza, una serie de locutores interesantísimos. El mismo doctor Américo Rivera, Cristóbal Américo Rivera, que fue mi profesor y con el cual tuve la oportunidad también de aprender durante muchos años. Esa noticia popular que llegaba a todos los sectores, pero habían otros institucionales de los reinados como don Jairo Alonso, que trabajó conmigo también, los deportivos, Alberto Piedradita Pacheco, los narradores, el campeón Carlos Arturo Rueda C., los hermanos Campuzano, Jorge Eliezer y Armando, que eran unos célebres en la narración, los locutores de ciclismo, o narradores de ciclismo y comentaristas de ciclismo, los comentaristas y narradores de la hípica. No, esto era una gran faceta. Había de dónde escoger para admirar, ¿no? Exactamente. ¿Cuál fue la primera emisora donde trabajó y qué sintió cuando llegó ahí a esa cabina con micrófonos? El sueño mío era la radio. Todo el tiempo, desde que era muy pequeño, era estar frente a un micrófono, comunicar,
Entonces comunica uno en el colegio con el campeonato, comunica uno en el campeonato de microfútbol, de lo que se hacía en el colegio, incluso en primaria con los centros literarios. De ahí aparece la presentación mía en los centros literarios, donde la niña cantaba, el compañero sabía poesía, en fin, una cantidad de facetas. Entonces desde ahí comienza. La primera emisora que me dio esa gran oportunidad fue a través de William Vinascoche, en una emisora que él dirigía en esa época, 1020 de Caracol, para integrar un grupo deportivo. Y comienzo en el camerino sur del estadio Nemesio Camacho del Campín, dirigiendo las entrevistas a los jugadores de un juego que recuerdo como si fuera hoy, porque los nervios de esa noche fueron totales. Recuerdo como si fuera un juego entre Independiente Santa Fe y el América de Cali. Ave María. ¿Por qué otras emisoras pasaste y cuál es la que más recuerdas? Estábamos en la 57 y pasamos con 17 y paso a la 57 con 18. En la otra esquina estaba una emisora que después de las dos cadenas radiales más importantes de este país, tenía muchísima audiencia. Se llama Radio Santa Fe, la potente y alegre Radio Santa Fe, allí con el profesor Artunduaga, con una serie de Aida Luz Herrera, una serie de periodistas y de locutores, el mismo César Augusto con mucho gusto que estaba en la dirección y que me ponen a trabajar en el noticiero, pero también ya comienzo a ser supernumerario de cabina para anunciar los discos, toda esta cosa. Pero era como entrar al templo. Radio Santa Fe era como entrar al templo. ¿Por qué? Porque allí no se podía llegar a cometer un error. Si usted se equivocaba, perfecto. Las hermanitas Bernal, que eran las dueñas de esa estación de radio, mejor dicho, lo tiraban por la ventana. Ay, caramba. ¿También trabajaste en qué otra? Radio K, y luego voy a hacer una radio un poco más amplia a nivel internacional, YSKL en Centroamérica, en El Salvador, y cadena internacional en Guatemala, y vengo preparado, listo para entrar a la cadena RCN gracias a mi gran amigo Orlando Torres, quien se fija en mí y me lleva a Rumba Estéreo. Estaba iniciando estaba iniciando Rumba Estéreo y competía muy bien con las emisoras tropicales, además que estábamos estrenando el FM. Estábamos estrenando el FM. ¿Y eso es en qué tiempo más o menos? ¿Qué año? Eso es por allá como en los 90, 94, 93, algo así, no lo tengo claro, no lo tengo, pero es por ahí. Y de ahí comienzo a hacer como un recorrido por la cadena RCN, bajo a Radio 1 con Eddie Cárdenas, y luego paso a hacer algunos turnos en las diferentes estaciones, porque ahí ya la modalidad se divide en dos. O sea, locutor de radio, pero también productor y operador de audio. En ese rol de operador de radio, trabajaste con Julio Sánchez Cristo, que para los que no lo conocen, pues dirige hoy en día la W Radio, el grupo Prisa de España, pues es una institución de la locución y de las noticias y del periodismo en Colombia. ¿Cómo fue trabajar con él? ¿Qué hacías y cómo te fue con él? Como operador de audio. Como operador de audio con Julio, aprender muchísimo, se aprende mucho. Es un tipo tan bien preparado, pues claro, de descendencia de otro que fue don Julio Sánchez, Julio Sánchez Vanegas, claro. Su padre, una institución en televisión. Entonces con él aprendimos muchísimo en una estación llamada la FM. La FM que estaba de RCN. Sí. ¿Cómo más se desempeñaba un locutor en ese tiempo? Es decir, sea locutor reconocido y la gente lo contrataba para hacer qué más, o lo buscaban para hacer qué más. El locutor preparado, el locutor capacitado para la improvisación y para hacer que los eventos fueran mucho más elegantes, era contratado para foros, ceremonias de protocolo, ceremonias de grado de universidades, de colegios. El locutor siempre estaría presente en estos grandes eventos como el conductor, pero una conducción supremamente seria, elegante, que le diera el relevante necesario al evento que se quisiera. Recuerdo muchos locutores así con voz bonita y elegante, como dices, en presentación de festivales, por ejemplo,
el Festival de la Luz, había un locutor con una voz y a toda hora bien vestido, ¿no? Que eso hacía parte de la elegancia, claro, de tanto de la voz como del personaje también, ¿no? Bien vestido, bien puesto. ¿Ganaba buen dinero un locutor en ese tiempo en comparación con hoy en día? Lo que pasa es que cuando nosotros estamos trabajando en aquella época, los 80, los 90, todavía las emisoras, las cadenas de radio, lo contrataban a uno. Un contrato laboral donde le pagaban sus prestaciones sociales y donde usted vivía pues a disposición de la radio porque mensualmente recibía su dinero, estaba tranquilo en la parte social y fuera de eso pues existía ese compromiso bonito, ¿no? Cumplir unos horarios y tratar de producir, de crear, porque la radio se hacía por esa época creando. Entonces es donde uno desarrollaba muy buena la labor. De ahí para acá vienen otros fenómenos, que es lo que de pronto ha dañado un poquito ese buen manejo de la radio. Gente o personas que quisieron arrendar espacios. Okay. Eso fue uno. El otro fue cuando cogían al comunicador, no solamente la radio, sino también la televisión, sí, y le decían, haga esta transmisión, no le pagamos, le damos un cupo, que era un cupo publicitario. Vender publicidad. Usted vendía una publicidad, la vendía en 3, 4, 5 pesos, no sé, y hacía el programa. Entonces no había esa conexión completa laboralmente con la empresa, sino simplemente usted prestaba un servicio. Un rebusque ahí más o menos. Un rebusque. Entonces ahí es donde se daña un poquito. Y ahora está el estrato muy alto y un estrato muy bajo, que económicamente pues no es lo Pero justo. Se podía vivir en ese tiempo. En esa época se podía vivir. Claro, claro, se podía vivir. Era un trabajo normal como en otra actividad. Se dice que a los locutores pues de alto nivel los trataban muy bien, le tenían los libretos, le tenían todo listo, tintico, muy bien preparado, el micrófono listo, control listo para que hiciera su labor. Si era así, trataban a las personas que iban... Sí, claro, las emisoras tenían una muy buena organización, el locutor tenía que tener todo listo y dependía también, por ejemplo, el locutor de noticias no podía ser locutor control, porque era un poquito incómodo, él tiene que estar completamente metido en la noticia como tal, en el momento de improvisar, y tenía, eso sí, el respaldo de los periodistas que escribían. Entonces era cuando utilizaban la cuartilla. La cuartilla era la noticia sintetizada en un resumen ya, ¿ya? Pero el periodista se podía equivocar. Entonces cuando usted va adelante, tiene que ir adelante, un párrafo adelante de lo que está leyendo, a efecto de que si el periodista se equivocó, yo lo arregle sobre la marcha. Ahí es la capacidad de improvisación. Como lo leía Gustavo Niño Mendoza, como lo leíamos del mediodía, ¿no? Y entonces vuelvo un poquito atrás, Wilson, y discúlpame, por eso era la preparación, de una de las preguntas que usted me hacía, por eso era la preparación. Esa capacidad de improvisación era fundamental para un muy buen locutor. ¿Qué opinas de las personas que son locutores hoy en día, sobre todo de radio? La radio ha decaído mucho en su producción. Hay solamente una radio que tiene buena producción. Y de ahí se pegaron todas. Entonces, la falta de producción hace que no sea una radio muy amena. Entonces, machucamos música. El presentador puede ser cualquiera. Un humorista, puede ser una reina de belleza, puede ser un extranjero, porque hay extranjeros en la radio hoy en día, y puede ser cualquiera. Entonces, pues ha perdido un poquito esa fuerza que tenía la radio, que todo el mundo se basaba en la radio. Basado en eso, podríamos decir que el locutor está mandado a recoger, que ya está obsoleto, digamos, el locutor de ir a prepararse, de impostar la voz, de ser elegante, ¿está mandado a recoger? Yo diría que lamentablemente sí. Cualquiera hace una presentación, cualquiera hace un programa de radio. Está muy de moda ahora la radio por internet. Y ahí aparece cualquier persona que tenga los equipos, hace radio. De relajo, ¿no? Sí, y la radio se volvió eso. O sea, la radio se volvió un poquito desordenada en ese sentido. Aún se puede estudiar locución en Colombia. Yo estudié
en el 2000 más o menos, producción de radio y televisión en el Colegio Superior de Telecomunicaciones. ¿Aún se puede estudiar la carrera de locución, de producción de radio y televisión, o también está como mandado a recoger esa carrera? Yo no diría que está mandado a recoger, y eso ya lo llamamos, yo ya lo pasaría a otro plano que se llama comunicación social. Okay. Entonces no se prepare ya para hacer radio, porque no hay necesidad de que se prepare para hacer radio, no se prepare mucho para hacer televisión, porque primero no te lo permiten, y segundo, no se prepare para los medios, ¿sí? Prepárate para trabajar en una empresa, para poder hablar muy bien en público cuando usted es un asesor comercial. Prepárese muy bien para hablarle a un grupo de vendedores. Prepárese muy bien para hablar en las reuniones donde usted tenga que exponer el tema que tenga que exponer de una manera clara, de una manera objetiva. Fuiste la voz oficial o institucional de la alcaldía de Soacha por varios años. ¿Cómo llegaste allí? ¿Cómo fue la experiencia? Es una experiencia maravillosa. Uno de los municipios que tenía dentro de su cultura precisamente esto también. Soacha se reconoce a nivel nacional por su banda municipal, que es una institución, sí, por sus garullas y sus almojábanas, por su buena gastronomía, pero también tenía algo muy importante que era su voz, esa voz que identificaba al municipio de Soacha. Claro. Inicialmente, esa voz la llevó durante muchos años el maestro Jaime Bravo, que infortunadamente ya no nos acompaña ante una lamentable enfermedad, fallece y yo entro en el reemplazo. Okay. Ya, la radio me lo dio, o sea, la radio me dio la apertura, yo estaba en la radio, me dicen un día hay que presentar a un personaje que va a ser el alcalde del municipio o un candidato a la alcaldía del municipio. Yo hago esa presentación, un poquito rogado para hacerla, pero la hice. Y de ahí comienza a encontrarse uno con personas que lo van llevando, lo van conduciendo, y me convertí en la voz institucional del municipio de Soacha durante 20 años. Ok, excelente. 20 años conociendo ese hermoso municipio que está aquí muy cerquita a la ciudad de Bogotá, ¿no? Ya conocedor de la política, pues porque trabajó, digamos, en la alcaldía, y pues las alcaldías son políticas. ¿Qué análisis haces de la política? Eso tiene un sabor agridulce. La política tiene un sabor agridulce. El dulce de que nos gusta. De pronto comencé a meterme un poco en el tema y me gusta, pero me gusta la política de servicio, la política de que la gente sienta que tiene un respaldo, ¿cierto? A veces nos hemos equivocado y hay veces ha habido personajes que a uno le da ese sabor amargo porque se presentaron como grandes soluciones, se presentaron como una gota de esperanza para todas estas gentes y han defraudado. Entonces, de pronto eso es como que nosotros somos comunicadores, nosotros presentamos un producto, pero no sabemos si ese producto en un comienzo fue muy bueno y después le bajaron la calidad. Y eso es lo que yo realmente siento en este momento. Como lo agrio del asunto. Sí, entonces viene el agridulce, Okay. O lo dulce y lo amargo al mismo tiempo. Okay. Pero es así. ¿Tiende la radio y la televisión a desaparecer debido a la fuerza del internet? Ve uno que antes hubo en un tiempo digamos, un crecimiento de canales comunitarios, buscaban licencias y la gente corría. Hoy en día ve que muchos están cerrando porque pues se van quedando como sin televidentes o sin escuchas, y radio escuchas las emisoras comunitarias. ¿Tiende a desaparecer? ¿Cómo ves eso? Hay un grande de la radio, se llama Gustavo Niño Mendoza, un locutor de noticias impresionante de la cadena Caracol, hoy es Caracol Radio, bueno, y decía eso: el internet está acabando con la radio, y la ha acabado, ¿cierto? Ya la gente muy poco radio. Si la gente tiene preferencia por un programa, es un programa, pero no 2 ni 3 como antes. Por ejemplo, nosotros somos fanáticos a escuchar todas las tardes
La Luciérnaga, Ok. pero no escuchamos los otros programas. Así es, así ¿Cierto? lo hacemos. El fútbol, por ejemplo, o las actividades deportivas que era con el receptor aquí en la oreja, ya no. Ya no, Escucha el porque resumen usted de escucha el noticias. resumen de noticias o el partido lo dan por televisión. ¿Cierto? Ok. Entonces ya no es el oyente permanente de radio. Si hay algunas personas que tienen preferencia por algún programa, bien. Las noticias ya la gente no las escucha en radio. Como antes. Como antes, que era solo radio. Escuche Las noticias escucha, todo el día. las ve a través de la televisión. Claro. ¿Ya? O en internet que sale. O en todo. internet está todo el día, usted abre su celular y alcanza a ver una noticia. Ah, pasó esto, pasó lo otro. Está duro el asunto para la televisión, pues con con el internet. ¿Qué es impostar la voz? ¿Cómo sería un ejemplo de impostar la voz? Bueno, se busca la elegancia, siempre se ha buscado la elegancia, o lo que yo vivo, Sí. busca la elegancia de que salga más relevante una presentación. Entonces, por ejemplo, si yo te digo, a continuación escucharán ustedes las notas marciales del himno nacional de la República de Colombia. Eso es elegante. Imposto, es elegante, pero está impostado. Más no está cambiando la voz, no, la está poniendo La elegante. está poniendo elegante. Y de pronto yo digo, a continuación escucharán ustedes las notas marciales del himno nacional de la República. Es casi lo mismo, pero suena menos. O sea, simple, hay que ponerle exacto. un poquito de elegancia. Es elegancia, podríamos decir. Hay que resaltar, por ejemplo, al graduando en un grado de universidad o de colegio. Yo lo resalto en todos los grados que yo presento, en el auditorio de la Universidad Nacional, en diferentes teatros y centros culturales. Entonces uno dice, Martínez Gómez María Fernanda, ¿cierto? Graduando, Martínez Torres María Fernanda. Entonces se oye bonito porque hay que resaltar, ella es la que ha alcanzado un logro. Si fuera normal, Martínez Gómez María Fernanda. Martínez Torres María Fernanda. Es igual. Entonces claro. fíjate que le damos una relevancia. ¿Qué estás haciendo hoy en día? Bueno, estábamos desempeñándonos hasta el año anterior con la Corporación Social de Cundinamarca como asesor comercial, créditos para funcionarios públicos. Yo manejo un pequeño negocio comercial y grabando, o me llaman para una grabación, para un audio, para un video, para eventos, los grados, los foros, y ahí vamos. Para los que no sepan, voces en off es ir a un estudio con un micrófono, leer algún documento y después le ponen imágenes, digamos un documental, o para televisiones, más o menos, o para radio, o podcast, hoy en día que también se pone de moda el podcast. ¿Religioso, católico? ¿Cuál? Católico. Estamos haciendo un trabajo y estudiando también porque es diferente. Fíjate usted que la presentación de este tema, de estos temas religiosos, yo pertenezco al grupo de proclamadores de María Auxiliadora, de la parroquia María Auxiliadora, aquí abajo en el sector se llama El Muelle, en Engativá. Entonces, ahí hay otra preparatoria, porque la lectura bíblica es diferente a una lectura de una noticia, o la lectura bíblica es diferente. ¿Por qué? Porque eso tiene varias traducciones. Entonces, ahí cambia, ahí hay una cantidad de cambios. Ahí sí que hay que... Y si usted en una lectura bíblica, si tú quitas una coma, cambia completamente el sentido de la Entonces hay que estar muy pendiente. Estamos preparándolo. Yo voy a estudiar los jueves. Excelente. ¿Quiénes integran su núcleo de familia? Bueno, estamos el grupo familiar, la esposa que ya cuenta pues con su pensión en descanso un poco, un hijo que ya tiene su familia y la hija que vive todavía conmigo. Ese es el núcleo familiar. ¿Por qué es tan acérrimo hincha de Nacional? No mentiras, de Santa Fe. No, toda la vida hincha de Santa Fe, aunque a mí me castigaron cuando yo comencé la radio. Porque William me mandó a cubrir Millonarios como 4 años, ir al kilómetro, allá a la autopista, bueno, no me acuerdo, casi la 200, por allá, 200 algo. ¿Dónde entrenaban? Donde entrenaba Millonarios, allá duré yo cubriendo como 4 años. Y yo que me quería venir para el Parque de la Florida, porque en el Parque de la Florida entrenaba Santa Fe.
Y ni aún así le Y cambió la no, no, porque eso son cosas que uno nace con ellas, ¿no? Está en la sangre, ¿no? Pero bien, o sea, siempre que he tenido la oportunidad, pero cuando trabajaba en radio y podía entrar al estadio, bien. Y ahora cuando hay de pronto un partido, bueno, pues voy a verlo, me gusta, de pronto es lo único que lo desestresa a uno un poquito. Ok. ¿Has narrado fútbol o deportes? Estuve en la parte de deportes mucho tiempo, pero más como locutor comercial o como comentarista. Hicimos muchísimos olayas, incluso con William, en Antena 2 hicimos olayas. Que por mucho Varias tiempo emisoras. fue el comienzo de año, era una delicia para la gente amante del Delicioso. fútbol. Era ir a narrar fútbol, a comentar fútbol, a leer cuñas, a disfrutar del Palacio del Colesterol. Oh, Eso era una cosa maravillosa, eso se ha perdido también un poco. también se ha perdido. ¿Votas? ¿Cada vez que hay que votar, siempre votas? Seguimos cometiendo el error, De votar. infortunadamente, pero pues hay Digamos que uno lo hace consciente de que es por la democracia, pero a veces Sí, hay veces que como el que botico queda por allá como... sí, escondido. Pues muchas gracias, Alejo, por estar acá y darnos a conocer un poco de tu vida, de tu profesión. Y nada, muy amable. A usted, Wilson, a Sonia, a todo el equipo de @TV Digital, un abrazo, muchísimas gracias y aquí estamos. Ahí estamos. Somos @TV Digital. Ahí seguimos con videos para que ustedes vayan conociendo de profesiones y de personajes como el que tuvimos hoy, Alejandro Rodríguez, conocido también como Camello.